está Gonzalo Rey, estará Julián Guarino analizando las jugadas de pelotas paradas, señores. Vamos a hacer una cosa. No lo crean, no lo crean. El relator Guarino y el comentarista. No, se va a enojar Gonzalo, Nacho Bobano, todos los especialistas que tenemos en Pero deporte. si de economía opinan todos, Julián. De economía opinan todos, ¿o no, Roberto? Cualquiera te opina del dólar, de qué pasa con los jubilados, que la inflación hoy le nos devora. podemos tomar alguna licencia, yo Todos creo. somos técnicos, todos somos economistas, de los argentinos somos así. Hace lo mismo que, claro, el analista de las jugadas de pelota parada, Julián Guarino. Si no lo tenemos a Gonzalo, ahí yo me mando. Mira, Gonzalo Rey ayer no vino, así que perfectamente, si hoy no viene Gonzalo, vamos por ahí. despedido, queda Julián Lo Guarino. tenemos en Núñez ahora. Bueno, Roberto. A ver, la presidenta habló de un universo de 433.000 personas. Esa es la cantidad de gente que está en edad de jubilarse y no tiene la jubilación. Pero también dijo, esta vez va a haber derecho de admisión. ¿Qué quiso decir? A ver, en la moratoria anterior, por ahí había una crítica de ciertos sectores de la clase media que decían, bueno, había gente que no la necesitaba y la pidió igual y la sacó igual. Y la verdad es que esto es un esfuerzo de toda la sociedad para ayudar a personas que o no tuvieron empleo, por eso no tuvieron aportes, o tuvieron empleo en negro, ¿sí? Ahora, hay gente que no tiene jubilación, pero que por ahí, digo, está casada una mujer o el hombre está casado con una mujer que puede mantenerlo, que tiene un muy buen ingreso. Me, ¿sí? me gusta esa manera de analizar la realidad. O que tiene poco machista, muy bien Navarro, ¿eh? O que tiene propiedad, sí. Porque el ejemplo siempre puede es la pasar, inversa. claro. Puede pasar. No, y que cada vez hay más casos. Somos muchas en que la las mujer mujeres que gana muy bien trabajamos. acá. A ver, o que tiene propiedades, ¿sí? Hay gente que por ahí no tiene ingresos directos porque no está recibiendo un sueldo, pero tiene propiedades alquiladas, ¿sí? Bueno, entonces no va a recibir esta ayuda. Digo, se va a tomar en cuenta una cantidad de parámetros que en 2005 no se tomaron y que recibieron críticas. Digo, a ver, por ahí la gente que entró de esa manera es muy poca, pero no importa, porque va a ser un esfuerzo fiscal muy grande en un momento en que el dinero no sobra. ¿Sí? De hecho, este Estado gasta más de lo que recauda. Acá estamos agregando gastos. Entonces, lo que va a haber es una sintonía fina de cuando vos te presentás, analizar caso por caso, a ver si realmente tenés esa necesidad. Va a haber una especie de derecho de admisión. ¿Sabes qué? Me parece que es importante esto porque a diferencia de lo que fue, me parece, la moratoria de 2005, en este caso, como sucede muchas veces incluso con las moratorias impositivas, como el sector de los jubilados es un sector que en estos últimos meses ha sido tan vulnerable y tan permeable a que sus ingresos se vean mermados por el impacto de la inflación, que muchos van a tomar esta medida como un modo de ampliar la base, pero de reducir las posibilidades de los demás de cobrar una jubilación digna. De modo que es importante quizá aclarar que va a haber una suerte de derecho de admisión, ¿no? Para aquellos que quieran ingresar. La fórmula para subir las jubilaciones 2 veces por año va a seguir siendo la misma. Es decir, que individualmente el que tiene el beneficio no va a cobrar menos que antes. Sí es cierto que este es el primer año en que seguramente los saberes jubilatorios van a subir menos que la inflación. ¿Sí? En todos los años anteriores, de que se estatizó, habían subido más. Otro tema. A ver, Roberto, para que quede la cuota claro, que pagás... en esas dos cuotas, ¿el porcentaje siempre es el mismo cuando dice aumentamos la jubilación 2 veces por año? Siempre va a ser el mismo. Eso no se porcentaje es el modifica mismo. por más que vos sumes aportantes. ¿Ok? En algún momento... Lo que se define es, digamos, la proporción. ¿Qué porcentaje te van a subir la jubilación? Fue al principio de año, fue el 11%. Entonces, digo, la próxima, en todo caso, vos estabas hablando el otro día de... Yo tengo un dato 15, de que 14, estaría, 15%. el próximo momento estaría entre el 14 y el 15%, el que se va a dar en septiembre, que lo anunciarán el mes que viene. Es decir, el total te va a dar, ponele acumulativo 27%. La inflación seguramente este año va a ser más. Pero no cambia porque vos agregues beneficiarios. Eso es importante decir. Claro. No es que la misma plata se distribuye entre más gente. Eso se hizo en su momento, es cierto, y por eso hay juicios. ¿Sí? En su momento había mucha inflación y se subían solamente las jubilaciones que eran de menos de 500 pesos. Ahora con la ley nueva, las jubilaciones suben por una fórmula y va a seguir así. Digo, otro tema, lo que pagues de moratoria, la vez anterior se congeló, te pusieron una cifra fija, ponele que eran 200 pesos y la gente sigue pagando por esa moratoria 200 pesos, por más que las jubilaciones suban. Ahora se va a actualizar, porque si no, vos le estás restando dinero al fondo total, ¿sí? Entonces, va a ser un porcentaje de la jubilación. Recordemos que la jubilación hoy está en 2.700 pesos, ¿sí? 2.436 pesos, perdón. A ver, ¿para qué sirven estas cosas? ¿Por qué la gente gana más si hay más jubilados?
Mirá, hasta el año 2005, de cada 10 hogares en donde había jubilados, en 4 de ellos había 2 ingresos. O porque los 2 tenían jubilación, o porque había una jubilación y una pensión. Y una pensión. 4, ¿sí? Bueno, en este momento hay 8. De cada 10 hogares en donde hay personas jubiladas, en 8 hay 2 jubilaciones. Por eso te juega mucho con el nivel de pobreza, porque cuando vos sumás 2 veces 2.500 pesos, tenés 5.000 y estás arriba del índice de pobreza incluso de los consultores. Con esta moratoria va a llegar a 9. Digo, no creo que se llegue a una cobertura del 100% como dijo la presidenta, porque si no estarías pagándole jubilaciones, como decíamos recién, a gente que no lo necesita. Se va a llegar a una cobertura muy alta. Es una cobertura social enorme que dentro de 5, 6, 10 años va a costar sostener. Eso hay que decirlo también. Los aportes de los trabajadores y de los empresarios no alcanzan para pagar las jubilaciones. ¿Sí? Antes de esta moratoria ya no alcanza. Claro. No, el sistema no se autofinancia. Sí, no. Pagamos entre todos IVA y impuesto a las ganancias para pagar las jubilaciones. En algún momento, como hay un envejecimiento de esta sociedad, va a haber que seguir sumando el impuesto. Hay una cuestión que es interesante, que es cuántos trabajadores activos se necesitan para poder sostener cada jubilación. Sí, lo que queda claro, y lo que estábamos hablando incluso hasta fuera del aire, porque también estábamos discutiendo fuera del aire, yo le decía, la verdad es que uno no puede oponerse a este tipo de medidas porque claramente apunta a sectores que son vulnerables realmente, y ni hablar en un contexto inflacionario. Pero de todas maneras, si uno tiene que poner blanco sobre negro, lo que también tenemos es en este momento un gobierno que tiene un presupuesto que está excedido, es decir, que no solo se ejecuta por el total, sino que además gasta más de lo que le ingresa, con un déficit del 2,7% del Producto Bruto, es decir, un déficit muy importante. Para darnos una referencia, en el año 2008 eso era un superávit del 2,7%. Hoy es un déficit, estamos del otro lado, y de alguna manera estos anuncios, ¿qué dicen? Bueno, a ver, estamos lanzando una política que esperemos que se sostenga hacia adelante y que quien venga, ¿no? Quien se haga cargo del gobierno, tome digamos, las medidas necesarias para administrarlo de forma tal de que eso sea sustentable en el tiempo. Digo, porque a nadie le van a sacar la jubilación después. Una vez que la tenés, ya está. Hay una idea de país. Atrás de la asignación universal por hijo y de la jubilación universal, hay una idea de país. Sí. Digo, de que toda persona nacida en Argentina tenga un ingreso y que toda persona que terminó su periodo activo tenga un ingreso. Sí. Obviamente el país tiene que producir mucho para sostener... Claro, otra variable a analizar a futuro en los años que decías vos recién, mencionabas, tiene que ver con el envejecimiento laboral. Eso está pasando. Digamos, cada vez menos población activa que trabaja y que aporta, y cada vez personas. Eso pasa en todos los países, ni hablar en Europa, donde realmente es muy preocupante. Ese es el dato para mí negativo. Digo, cuando uno hace un anuncio también tiene que decir de dónde va a sacar el dinero para financiarlo. El positivo es que mucho de esto se traslada a consumo directamente, digamos. Son recursos que van directamente a consumo, donde el gobierno te vuelve a cobrar un impuesto que es el impuesto al valor agregado. Es decir, fíjate que lo que vos estás de alguna manera asignando a un sector vuelve inmediatamente a través del cobro del impuesto. Sí, además hay un dato que me parece importante, que es más un dato político que económico, que recién lo marcaba Roberto, por motivaciones distintas a las que decía Julián. Es una medida que va a tener que sostener el gobierno que venga, y si no la puede sostener, el costo político que va a pagar el próximo presidente de la Argentina por no poder sostener este nivel de, en cuanto a la cantidad, no me refiero cuantitativo, de jubilados que hay en el sistema previsional, es enorme. Hay que pagar después el costo político de decir no tengo plata para los jubilados. Igual yo te diría que el paso grande se dio en 2005. Vos en 2005 duplicaste la cantidad de jubilados y el sistema siguió funcionando bien, y el stock, es decir, ese fondo de garantía, ese dinero que se junta por si nos va mal, creció muchísimo, creció de 90.000 millones de pesos a 400.000. Digo, hasta ahora el sistema está funcionando. Vos podés hacer dos cosas en un país: hacer un ajuste, como hacíamos antes, como se hace en Europa, decir, bueno, bajo jubilaciones, le saco jubilaciones o ser expansivo. Las dos tienen su riesgo. Hasta ahora el gobierno lo pudo sostener, digo, el sistema funcionó. La crisis más importante que puede tener un sistema capitalista es cuando vos no podés pagar la jubilación.
Claro. Ahí se te cae el mundo. Por eso digo, si no es una medida demagógica en este punto de la gestión del gobierno, ¿no? Porque realmente... Es que ahí la apuesta podría ser hacer una especie de reestructuración de lo que son tus gastos como gobierno, como haría cualquiera de nosotros en su casa. Mira, la verdad, queremos gastar más en esto. Y bueno, entonces, de alguna manera achicamos esto otro. ¿Qué decíamos ayer? Bueno, los subsidios. Quizás hoy la porción de subsidios es muy importante. En algún momento se dijo, bueno, quizás sea una buena idea recortar el subsidio a aquel que puede pagar la tarifa de luz plena o no, o al 50%, digamos, realmente, o lo que es el agua, o lo que es el gas. Digo, ¿por qué? En todo caso, esto me parece, las jubilaciones, aquel que no tiene un recurso, me parece justificado en este sentido el anuncio, y quizás que se siga pagando una tarifa subsidiada totalmente de los servicios públicos, ahí para mí yo ya no lo veo. A ver, Roberto, Julián, vos decís la cobertura 93,8% actualmente. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cifras de personas estamos hablando en ese casi 7%, 6,2%? ¿Cuánto faltan? Eso, 473.000 personas son las que faltan. Sí. Y con eso llegás al 100%. Claro. ¿Y de qué nivel socioeconómico se sabe más o menos? La mayoría están en el decil más pobre. Claro, el más pobre. Bueno, porque no tiene ingreso. Claro. A ver, la verdad, en términos macroeconómicos, esa plata vuelve toda, esa plata va al sistema. Sí. El tema es cuando vos gastás mal. O sea, si vos le das a una persona que lo va a consumir todo, esa persona te genera IVA, ingresos brutos, cargas sociales de los empleados que producen lo que le venden a ellos, impuesto a las ganancias. Prácticamente vuelve todo al sistema. Vuelve al consumo. Más que el gasto es cómo vos lo administrás. Yo, en el caso de lo que dijo Julián, estoy absolutamente de acuerdo, y yo te puedo adelantar que en las próximas 2 semanas comienza la baja de subsidios a la electricidad. Digo, se va en camino a eso.